Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y para acabar, el defecto del metabolismo del glucógeno es que las enfermedades relacionadas con el metabolismo del glucógeno se suelen denominar glucogénosis. Este tipo de enfermedades, normalmente los órganos más afectados por las alteraciones enzimáticas del metabolismo del glucógeno suelen ser el hígado y el músculo esquelético, como ya vimos. Si la deficiencia afecta a una enzima hepática, la sintomatología incluye hipoglucemias y hepatomegalias. Sin embargo, si la deficiencia es a nivel un tanto más muscular, los síntomas están relacionados con la incapacidad de suministrar energía en la contracción muscular, dando signos clínicos un poco más leves y solo se hacen evidentes tras ejercicio muscular intenso. Todas presentan en cualquier caso herencia autosómica recesiva, salvo un subtipo de glucogenosis del tipo 9 por déficit de la fosforilasa B quinasa hepática que presenta herencia recesiva ligada al cromosoma X. Esto porque lo sepáis para vuestra vida. Los tipos de glucogenosis son de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, 6, 7, 9 y 11. Son normalmente los más conocidos. Para que os hagáis una idea y por mencionarlos un poquito, tenemos la enfermedad de von Jerk, que es la 1A y 1B. Normalmente lo que se encuentra aquí dañado suele ser la glucosa 6-fosfatasa o la translocasa de glucosa 6-fosfato. Se suelen encontrar los daños en el hígado y los síntomas son hipoglucemias graves en ayunas, acidosis láctica, hepatomegalia, fallo renal, entre otras cosas. La enfermedad de Pompe, que es del grupo 2 o del tipo 2 de las glucogenosis, se suele encontrar con un defecto en la enzima de la alfa-glucosidasa lisosomal o maltasa ácida. Normalmente se encuentra en todos los órganos un poco dañada, pero especialmente en el músculo esquelético y cardíaco, lo cual pues en muchos casos hace estragos, produce miopatía en los adultos, en los juveniles parada cardiorrespiratoria o dificultad para caminar y en niños pues muerte a los 2 años como mucho, fallo cardíaco en muchos casos. El acúmulo de glucógeno en las vesículas de los lisosomas pues también dificulta mucho la vida. Evidentemente, otra glucogenosis muy importante es la enfermedad de Cori o Forbes también, que son enzimas desramificantes, normalmente las que están dañadas, y se encuentran los órganos dañados suelen ser el hígado y el músculo esquelético y cardíaco nuevamente, con el acúmulo del glucógeno, la miopatía, la hepatomegalia y otros problemas. El tipo 4 de la glucogenosis es la enfermedad de Andersen, así para mencionaros una de las más conocidas, con daños también en la enzima ramificante, nuevamente en el hígado y en el músculo esquelético. La muerte normalmente antes de los 3 años es prácticamente la tendencia, la esplenomegalia, hipertensión, cirrosis, etc. son lo más común. La glucogenosis de enfermedad de McArdle es una enfermedad que produce la deficiencia de la glucógeno-fosforilasa muscular, evidentemente afecta al músculo esquelético y lo que hace es tener intolerancia al ejercicio, el aumento de las condiciones de fallo renal, la debilidad muscular, la mioglobinuria también y otros problemas. La verdad es que yo, si os digo la verdad, nunca pensé que leería que una enfermedad puede darte intolerancia al ejercicio, porque parece un chiste, pero no lo es, desgraciadamente. El tipo 6 es la enfermedad de HERS, que es cuando la glucógeno-fosforilasa hepática tiene algún tipo de deficiencia. Evidentemente el dañado es el hígado y se produce hepatomegalia como síntomas en principio.
El tipo 7 es la enfermedad de Tarui, que es una enfermedad que afecta a la enzima de la fosfofructoquinasa de tipo 1 muscular y en eritrocitos, que afecta por tanto, como veis, al músculo y a los eritrocitos. Es similar al tipo 5 que acabamos de ver, a la enfermedad de McArdle, y también produce anemia hemolítica. En el caso de la 9, la glucogenosis de tipo 9, es la fosforilasa quinasa, la que se encuentra normalmente en déficit o dañada, con daños evidentemente en el hígado, en el músculo y en los leucocitos, y produce también hepatomegalia, al igual que el tipo 11, que es el último tipo que os voy a comentar de este tipo de glucogenosis, que es la enfermedad de Fanconi-Bickel, transportador de la glucosa. Normalmente el GLUT2 suele ser el que se encuentra como una enzima afectada, está dentro del hígado y produce raquitismo, hepatomegalia o disfunción renal, entre otras patologías. Dicho todo eso respecto de las patologías de las rutas que hemos ido comentando a nivel glucídico, también hay que comentar que la cadena respiratoria mitocondrial puede llegar a tener también patologías asociadas. Los órganos más afectados son los que consumen más energía, evidentemente, que son el cerebro y el músculo, pero hay que mencionarlos. En primer lugar tendríamos la neuropatía óptica de Leber, que es una enfermedad muy rara que se debe principalmente a mutaciones puntuales en genes mitocondriales, el ND1, ND4 y ND6, que codifican para el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, y la transmisión defectuosa de esos electrones desde el NADH hasta la ubiquinona produce que la mutación más frecuente que se produce sea la del ND4, afectando, como digo, de esta forma a nivel sintomatológico al sistema nervioso central, especialmente al nervio óptico, causando pérdida de visión bilateral o incluso ceguera. La epilepsia mioclónica de fibras rojas rasgadas, también llamada MERF, con doble R, ¿vale?, se debe a mutaciones puntuales en el gen mitocondrial que codifica para la RNA de transferencia específico para que se produzca la lisina, que forma además parte de proteínas de la cadena respiratoria, por lo que se observan fibras musculares con mitocondrias anormales y se caracterizan por alteraciones neurológicas en forma de epilepsia progresiva, demencia y miopatía. La encefalopatía mitocondrial, produciendo acidosis láctica y episodios de tipo ictus, también llamados MELAS, se debe a mutaciones puntuales en el gen mitocondrial que codifica para ese RNA de transferencia específico de la leucina, impidiendo la fosforilación oxidativa y la producción mitocondrial de ATP, de manera que se caracteriza por episodios de tipo ictus, por manifestar vómitos, cefaleas, alteraciones visuales y demás, y es frecuente que la pérdida neurosensorial y la aparición de diabetes mellitus del tipo 2 se debe también un poco al aumento de esa concentración de ATP celular, que es un factor estimulador de la liberación de la insulina por esas células beta del páncreas. El síndrome de Kearns-Sayre es otra enfermedad que va asociada a este tipo de problemas. Es una retinopatía pigmentaria de lecciones en el DNA mitocondrial que afectan al complejo 4 de la cadena respiratoria y que son bastante graves. Síndrome de Leigh o encefalopatía necrotizante subaguda, que se debe a mutaciones del DNA nuclear o mitocondrial. Normalmente se empieza en la infancia y las alteraciones cerebrales o la debilidad muscular suelen ser la sintomatología. El síndrome de depleción del DNA mitocondrial, abreviado como MDS, forma encefalomiopática con aciduría metilmalónica o hepatoencefalopatía muy grave. El MNGIE o encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial es muy importante porque es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, que es neuropatía básicamente, leucocefalopatía y dismotilidad intestinal lo que presentan. Y las neuropatías, ataxias y retinitis pigmentarias, que se deben a mutaciones puntuales en un gen que codifica para una de las subunidades de la ATP sintasa, produciendo también daños por tanto en la cadena respiratoria. El síndrome de Pearson está causado por deleciones del DNA mitocondrial de apariciones esporádicas. Normalmente afecta a la hematopoiesis y a la función pancreática exocrina, por lo que los niños que sobreviven en la infancia suelen desarrollar síndrome de Kearns-Sayre, que ya lo hemos comentado previamente.
Y el síndrome de Alpers, que es de herencia autosómica recesiva, tiene una mutación en el gen que codifica para la subunidad alfa de la DNA polimerasa gamma mitocondrial y es un síndrome de degeneración neuronal progresiva de la infancia con enfermedad hepática asociada. El metabolismo también de los glucosaminoglucanos se puede encontrar alterado en algunos casos. Normalmente se llaman mucopolisacáridos y son heteropolisacáridos compuestos, como ya os comenté, por unidades repetitivas de disacáridos, donde uno de los dos monosacáridos es siempre N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Esto es importante porque este tipo de enfermedades suelen encontrarse divididas en mucopolisacaridosis. Tiene hasta 6 grupos y es bastante importante mencionarlas. El síndrome de Hurler es una de las más graves, o el síndrome de Selle, que afecta a la enzima alfa-L hidroronidasa y que suele producir que el metabolito más acumulado sea el dermatansulfato o el heparansulfato, y evidentemente eso nunca es bueno. El síndrome de Hunter también es con la hidronatosulfatasa, que es otra enzima que también provoca esta acumulación de dermatansulfato y heparansulfato. El síndrome de Sanfilippo es el más frecuente, tiene distintas alteraciones. Si bien es verdad que se puede ver afectada la enzima tipo A, que sería la sulfaminidasa o heparansulfato N-sulfatasa, también puede ser de tipo B cuando el síndrome de Sanfilippo afecta a la enzima N-acetil alfa de glucosaminidasa, de tipo C cuando afecta a la acetiltransferasa y de tipo D cuando afecta a la N-acetilglucosamina 6 sulfato-sulfatasa. En cualquier caso, lo que hacen es aumentar la acumulación del heparansulfato. El síndrome de Morquio, que afecta en el tipo A a la galactosamina 6 sulfatasa y en el tipo B a la beta-galactosidasa, haciendo que se acumule queratalsulfato. El síndrome de Marutes-Lamy, de afectación a la arilsulfatasa B, que hace que se acumule también dermatansulfato, o el síndrome de Sly, que es el que afecta a la beta-glucuronidasa, haciendo que se acumule el dermatansulfato, el condroitinsulfato y el heparansulfato. En principio se debe a deficiencias, como veis, de enzimas lisosomales implicadas en su degradación, y debido a este déficit de estas enzimas se acumulan en diversos tejidos, como habéis visto, algunos componentes o metabolitos. Se heredan de forma autosómica recesiva todos ellos, excepto la enfermedad de Hunter, que presenta herencia ligada al cromosoma X. Y normalmente decir ya en última instancia que la síntesis de glucosaminoglucanos tiene lugar por acción de las glucosiltransferasas, que transfieren una unidad monosacárida de un azúcar ligado a un nucleótido a un aceptor determinado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.